¿Podremos alguna vez comprender el impacto del abuso sexual en un niño? La respuesta sincera es no. Millones de niños dicen de seguir sufriendo en silencio durante años como resultado del dolor, la agonía, la violación, la deshumanización que experimentan a las manos de sus perpetradores. Quizá nunca será posible entender plenamente el impacto de la violencia sexual en un niño, sea cual sea el conocimiento que tengamos o los roles de líderes que desempeñemos. Es con este reconocimiento y humildad con los que comparto mi reflexión. Aunque la violencia sexual ocurre en todas partes, el riesgo aumenta durante situaciones de emergencia, durante conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias humanitarias. Mujeres y niños están particularmente vulnerables y susceptibles a la violencia sexual, como violencia sexual relacionada con conflictos, violencia por un socio íntimo y tráfico humano para explotación sexual, así como otras formas de violación de género. UNICEF, estamos en medio de una de las tales crisis, la pandemia COVID-19. 1.500 millones de niños han sido afectados mundialmente. Entre nosotros, los más vulnerables llevan la carga de privación, de explotación y de abuso. Estoy agradecida porque nos hayamos reunido en medio de esta crisis sin precedentes, en este momento de crisis sin precedentes, la pandemia del COVID-19 que ha afectado a más de 130 millones de hermanos y hermanas alrededor del mundo. Esta voluntad por dialogar, estudiar las pruebas, desafiarnos a nosotros mismos y a nuestros gobiernos y comunidades por mejorar las cosas para nuestros niños es algo que valoro. Espero que nuestra labor hallará las maneras de influenciar en las políticas y maneras de retar a las normas de la sociedad a que contribuyen a perpetuar esta pandemia de abuso sexual infantil. Al igual que la naturaleza no discriminatoria del virus corona, este contagio humano que combina violencia, violación sexual y abuso debe de tener una naturaleza virulenta. La única diferencia es que este contagio puede modificarse por un compromiso, cumplimiento legal y, lo que es más importante, participación de la comunidad. La OMS indica que al menos 120 millones de niñas menores de 20 años, es decir, una de cada 10, han sido forzadas a participar en actos sexuales u otros actos sexuales, aunque es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. Aproximadamente 19% de niñas adolescentes que han denunciado sexo forzado dicen que el primer perpetrador era alguien que conocían, por lo general un novio o enamorado o un esposo. Pero muchas víctimas de violencia sexual, incluyendo millones de niños, nunca se lo cuentan a nadie. Un estudio reciente en India ha mostrado un aumento pronunciado en las denuncias de abuso sexual infantil durante el periodo inicial de confinamiento de la pandemia COVID-19. El Servicio Telefónico Nacional de Niños en India, la línea infantil, recibió más de 92.000 llamadas durante un periodo de 11 días con denuncias de abuso o violencias sexuales. Estos datos son asombrosos. Esto no puede ser el mundo que les ofrecemos a los niños. Cada estadística es un niño y tenemos que reconocer y humanizar estas cifras. Sí podemos crear políticas que se ocupan de la recuperación integral de niños que han sido víctimas de abuso. Los vivos testimonios de niños que demandan rápida respuesta son igual de importantes. Todos sabemos que la violencia sexual no conoce fronteras, no tiene fronteras. Ocurre en todo país, en todos los sectores de la sociedad. También sabemos que el abuso sexual infantil resulta en severo daño psicológico, físico y social. Hay un creciente conjunto de evidencias, intercambio personal, datos, análisis, literatura y reflexión sobre esta cuestión. Les aliento a que se hagan con algo de esto, lo lean, a que se informen, pero lo que es más importante, identificar lo que pueden hacer de manera individual o colectiva para identificar esta cuestión. En particular, les invitaría a que leyeran las historias de víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil. Nos permite profundizar en la dimensión humana de este problema compartido. Durante las pasadas décadas, interactuando con sobrevivientes de abuso sexual infantil, me he dado cuenta de que las cicatrices son profundas. El silencio habla de las continuas barreras sociales y estructurales que los silencia en lugar de habitarles para acceder a curación y apoyo. También me he dado cuenta de que pierden su entera niñez en medio del sufrimiento y a menudo sus vidas adultas también están consumidas por igual sufrimiento.
Una joven lista para pasar a la segunda década de su vida se me acercó una noche durante esta pandemia de COVID-19. La conocía desde su niñez, pero en esta particular noche se me acercó para hablar de la violación sexual que había experimentado. Ella conocía a los perpetradores, podía identificarlos y podía indicar claramente quiénes eran aquellos tres hombres. No hice lo que hago a menudo, escribir una receta tan pronto como una niña presenta su problema. En este caso, me senté junto a ella, en silencio, aquella noche, queriendo entender su dolor, pensar en ella y tratar de comprender el impacto que el abuso había tenido en ella y sigue teniendo en esta joven. Mientras que seguía observándola y juntas hallar una vía hacia adelante con diálogo, con orientación y sanación, mi compañero muy a menudo quiere hallar formas más allá de las estrategias micro que estamos desarrollando a fin de conectarse directamente con el corazón de un niño. Esta joven, ya casi una mujer, nos perdonará alguna vez a nosotros, los adultos, por haber violado su dignidad, por haber quebrantado su confianza, por no haber provisto un entorno en el que ella podría hablar, porque tiene miedo de que alguien más resultará herido. Quizá nunca olvidarse de que cada niña tiene un nombre, cada niña tiene un cuerpo, una historia, un ser, y aunque nunca afectemos las vidas de todos los niños violados, para aquella niña, para una comunidad de niños, nosotros, los líderes de nuestras comunidades, podríamos ser el único vínculo vivo entre esperanza y desesperación, política y práctica, incluso vida y muerte. La historia de una sola niña es suficiente para mí para ser una miembro deseosa de esta coalición de instituciones globales informadas, capaces y comprometidas. Es por esto que nosotros en Shanti Ashram continuamos haciendo lo que hacemos, trabajar para mejorar las vidas de más de 70,000 niños vulnerables, y es por eso que me asocio con instituciones y líderes inspirados por la fe a través de GNRC, de la Red Global de Religiones por los Niños, que es parte de Arigato Internacional. Estoy en realidad alentada por lo que hemos logrado hasta el momento, la ruta que hemos cruzado juntos en nuestros barrios y por todo el mundo. Gracias por permitirme hablar desde lo profundo de mi corazón, porque sobre este tema, como líder responsable, no puedo hablar con la mente solamente. En cierta manera, estoy viviendo en este esfuerzo el llamado de Mahatma Gandhi, el llamado que nos hizo al comienzo del siglo XX y que es muy pertinente en la actualidad. La fe no admite que solo hables, se la tiene que vivir, se la tiene que vivir al servicio de los otros. Para nuestra deliberación me gustaría presentar una idea para su consideración y una contribución a la respuesta global que estamos co-construyendo, co-creando juntos. Nuestros colegas de la UNICEF nos recuerdan que mientras que la violencia sexual es fundamentalmente un crimen de poder, está cada vez más impulsado por motivos económicos. El Internet ha creado un mercado de rápido crecimiento para la producción, distribución y consumo de contenido que representa y se relaciona con el abuso sexual infantil. Mientras en la red los niños podrían ser susceptibles a la coerción sexual y abuso sexual en contenido, pero los infractores intentarán extorsionarlos por contenido y ganancia financiera. Las normas dañinas que perpetúan la violencia sexual también tienen un alto precio para las familias y comunidades. La mayoría de los niños que viven violencia sexual experimentan otras formas de abuso, y a medida que el abuso y la explotación se arraigan, el progreso hacia el desarrollo y la paz puede detenerse con consecuencias para sociedades enteras. En la bien articulada respuesta global para abordar el abuso sexual infantil, nuestros esfuerzos realmente deben ser de una aplicación efectiva y cómo crear un entorno propicio y cómo desafiar las existentes normas sociales que perpetúan el abuso sexual infantil. Cambiar las normas sociales requiere la armonización de la ley, de moralidad y cultura. Aquí es donde las organizaciones en la fe deben desempeñar un papel clave, uno que complementa el sistema legal y que promueve la dimensión moral y cultural del rechazo a la violencia contra niños. Una idea que me gustaría que consideraran para la prevención del abuso sexual infantil y una que
en varias formas es tan natural para las comunidades de fe es que utilicemos nuestras congregaciones como espacios de aprendizaje. Puesto que estos espacios ya son intergeneracionales por naturaleza, podríamos tener cierta ventaja para incorporar información actual sobre el abuso sexual infantil, tanto las causas como las consecuencias en nuestras congregaciones. También podríamos reorientar la manera de conducir el diálogo en este medio intergeneracional. Podríamos invitar a jóvenes y podríamos conectarnos con sobrevivientes para que este diálogo se vuelva más abierto. En el proceso estaríamos creando un modelo de espacios abiertos donde el intercambio y la recuperación serían posibles. Espero que consideren esta idea de reorientar nuestros espacios congregacionales tanto para aprender como también para el intercambio y la sanación. Una respuesta global que espero también podría incorporar otra idea. Hay una limitada estructura de apoyo y atención médica para nuestros niños que han sido afectados por el abuso sexual infantil. Puede ser en la forma de albergues nocturnas, hogares de corta permanencia, centros de formación vocacional, instituciones educativas o incluso oportunidades de sustento. Históricamente, las comunidades religiosas están bien establecidas dentro de comunidades locales y asimismo disponen del acceso para prestar estos servicios. Podemos reimaginar una nueva forma de asociación pública y privada. Esto necesitará demandas crecientes, adaptación de intereses mutuos, pero de manera colectiva tendremos la capacidad de ofrecer a nuestros niños una estructura más expandida y fortalecida de atención médica y apoyo. En el GNRC de Arigato Internacional tenemos experiencia directa en esto. Nos complacería compartir estas experiencias y modelos con todos los participantes de este simposio. Juntos estoy segura de que inspirados por nuestra fe podemos hacer algo por nuestros niños frente al abuso sexual infantil y crear estrategias de prevención y curación. Quizá nunca podamos comprender plenamente el impacto del abuso sexual en un niño, pero a pesar de eso, les presentaremos un intento colectivo, sincero y un curso de acción informado en el que la dignidad y florecimiento de un niño son el centro de nuestras deliberaciones y esfuerzos. Como el recurso Aprender a Vivir Juntos dice, cada niño es una promesa, cada niño es una promesa, un obsequio sagrado, una señal viva del futuro. El reto es, entonces, cómo empoderar a nuestros niños y mejorar su habilidad innata de vida positiva y con esperanza. Así que unámonos, hermanos y hermanas, unámonos para cumplir nuestra obligación moral, nuestra dharma, mediante apoyo y sanación para defender la dignidad de todo niño. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación a ser parte de este importante encuentro. Mi nombre es Katie McLaughlin y soy profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard. Y hoy voy a hablar sobre la investigación que hacemos en mi laboratorio sobre el impacto a largo plazo de las experiencias de adversidad, incluido el abuso sexual infantil, en la salud mental y física, y algunos de los mecanismos a través de los cuales la adversidad en los primeros años de vida finalmente afecta los resultados de salud en los años posteriores de la vida. Por eso quiero comenzar definiendo lo que quiero decir con adversidad infantil, que es un término que usaré a lo largo de esta charla para referirme no solo al abuso sexual infantil, sino a una amplia gama de factores estresantes que ocurrieron al comienzo de la vida, que son de naturaleza grave o crónica, que probablemente requieran una adaptación significativa por parte del niño, que representa una desviación del entorno esperado, el entorno que nuestros cerebros han llegado a esperar a lo largo de la evolución humana y que a menudo implica ya sea una amenaza significativa, como el caso del abuso sexual, pero también puede implicar privaciones como la ausencia de información inesperada del entorno, por ejemplo, negligencia infantil o pérdida significativa. Por ejemplo, las experiencias de los niños que han sido separados de sus padres durante el año pasado en nuestra frontera sur. Quiero comenzar enfatizando que este tipo de experiencias adversas en los primeros años son muy comunes
entre los niños de los Estados Unidos y de todo el mundo. Lo que muestro en esta diapositiva son datos de una encuesta representativa a nivel nacional que examinó la prevalencia de diferentes tipos de adversidad en los primeros años, incluidos eventos de pérdida interpersonal, como que un padre muera, que te separan de tus cuidadores, indicadores de mala adaptación a los padres, como crecer en una familia donde sus padres son habitualmente violentos unos a otros, e indicadores de formas más graves de maltrato infantil, incluido el abuso sexual infantil. Ahora, si bien la prevalencia de estos tipos individuales de adversidad varía, nuestro trabajo ha demostrado que en general son notablemente comunes entre los niños de este país y más de la mitad experimenta al menos uno de estos eventos cuando llegan a la edad adulta. También sabemos que estas experiencias se agrupan y menciono esto porque al pensar en los impactos a largo plazo del abuso sexual infantil es importante contextualizar estos efectos en el sentido de que sabemos que la mayoría de los niños que experimentan adversidad experimentan múltiples formas de adversidad. Entonces aquí en estos datos de la misma encuesta representativa a nivel nacional puede verse que entre los niños que experimentan abuso sexual en promedio experimentaron al menos otros 4 tipos de estas experiencias adversas durante los primeros años de vida, lo cual es importante cuando pensamos en el impacto de estas adversidades en la salud física y mental durante los primeros años de vida. Entonces, primero voy a hablar brevemente sobre lo que sabemos del impacto de estas experiencias en la salud mental, nuevamente utilizando datos de una muestra representativa de la población de niños en Estados Unidos. Podemos ver que el grado de exposición a la adversidad en los primeros años de vida es un poderoso factor de riesgo para problemas de salud mental como ansiedad, depresión, ADHD, problemas de conducta, uso de sustancias. Lo que se puede ver es que a medida que aumenta la exposición a la adversidad, también lo hace la probabilidad de presentar un trastorno mental para cuando se llega a la edad adulta, y los niños de los niveles más altos de exposición en este estudio con 5 veces más propensidad a experimentar un trastorno mental que aquellos que nunca se han enfrentado a la adversidad. Entonces, ¿por qué es este el caso? ¿Por qué el abuso sexual infantil y otras formas de adversidad son un predictor tan bueno de los resultados de salud mental? Voy a hablar brevemente sobre algunos de los mecanismos en los que nos hemos centrado en mi laboratorio. Específicamente, el enfoque que hemos adoptado para estudiar esta pregunta es examinar cómo estas experiencias en los primeros años de vida influyen en el desarrollo del cerebro en maneras que, en última instancia, podrían conferir riesgo de problemas de salud mental más adelante en la vida. Ahora, la niñez y la adolescencia son periodos de desarrollo que se caracterizan por una mayor plasticidad cerebral, lo que significa que es particularmente probable que los circuitos cerebrales sean esculpidos o cambiados por nuestras experiencias mentales. Y por esta razón, las experiencias de estrés y adversidad que ocurrieron al principio de la vida pueden influir particularmente en los aspectos del desarrollo del cerebro. Entonces, ¿cómo afecta la experiencia al abuso sexual infantil, en particular al desarrollo del cerebro? Entonces, la forma en que vemos este tipo de experiencias en los primeros años de vida, las que involucran abuso, es que son una señal de que en el entorno es peligroso. Implican daño a una amenaza significativa de daño para el niño. Entonces, ¿cómo impacta este tipo de ambiente peligroso en el desarrollo del cerebro? La idea básica, lo que hemos visto repetidamente en nuestro trabajo y en el de otros, es que los entornos iniciales caracterizados por una amenaza o peligro influyen en los sistemas cerebrales que están involucrados en aprender a identificar un entorno amenazador y que participan en el procesamiento de relevancia, que tan solo se refiere a los sistemas del cerebro que dirigen nuestra atención a determinar en el entorno a que hay que prestar atención. Y esto incluye regiones del cerebro como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal medial. Y en esencia lo que hemos visto que sucede es que estos sistemas en el cerebro cambian la forma en que se están desarrollando para facilitar la detección rápida de otras amenazas en el entorno entre los niños que han experimentado un trauma. Lo que quiero enfatizar es que esta es una respuesta adaptativa si hubieras crecido en un entorno que se caracteriza por el peligro. Les voy a mostrar un ejemplo de este tipo de respuesta que hemos visto en el cerebro. Específicamente hemos estudiado la amígdala, que es una región del cerebro que nos ayuda a identificar señales destacables en el entorno, cosas a las que es importante prestar atención porque son relevantes para nuestros objetivos. Nos ayuda a movilizar las respuestas conductuales a esas señales. En vista de que la supervivencia es nuestro objetivo más fundamental, la amígdala responde con mucha fuerza a señales que podrían suponer una amenaza potencial, como una cara que muestra miedo en relación con una cara neutral. Entonces el miedo en otra persona es una muy buena señal de que podría estar sucediendo algo peligroso, o para pistas en las cuales se les muestra a los niños imágenes que representan a personas que se comportan violentamente entre sí, muestran ira en relación con pistas que son neutrales.
Lo que hemos visto repetidamente en estos paradigmas es que los niños que han estado expuestos al abuso muestran respuestas sustancialmente elevadas en la amígdala, esta región del cerebro que involucra el procesamiento en la relevancia de esas señales amenazantes o negativas en relación con las señales neutrales en comparación con los niños que nunca han experimentado un trauma. Lo que esto podría sugerir es que estas señales que podrían significar algo peligroso en el entorno son más importantes para los niños que han crecido en entornos que se caracterizan por la amenaza de daño, como los niños que han experimentado abuso sexual infantil. Este patrón de respuestas cerebrales probablemente ayude a estos niños a mantenerse seguros en entornos peligrosos, al movilizar respuestas de comportamiento cuando detectan que algo peligroso sucede en el entorno. Pero lo que hemos demostrado es que estos patrones de respuesta cerebral también pueden conferir riesgo de problemas de salud mental en el futuro como depresión, ansiedad y PSTD. Por ejemplo, notamos en una muestra de niños que habíamos estado escaneando justo antes de que ocurriera un ataque terrorista en Boston, el atentado con bomba de la maratón de Boston, y ustedes recordarán que este patrón de respuesta neural en la amígdala, medido antes de que ocurriera este novedoso evento traumático, estaba muy relacionado al de que los niños presentaron síntomas de PTSD en relación con este ataque terrorista. Entonces, si usted era un niño cuya amígdala respondía con mucha fuerza a esas amenazas, a esas señales negativas, era mucho más probable que se presentara síntomas de trastorno de estrés postraumático cuando sucedió este novedoso evento traumático. Esta era una pequeña muestra que no teníamos intención de hacer este estudio. No esperábamos que ocurriera el ataque terrorista, pero enfatizaré que este patrón se ha replicado muchas veces, incluso en muestras militares, en las que se escanea a las personas que entran en situaciones de combate antes de que experimenten un trauma. El mismo patrón se ha observado: mayor respuesta de la amígdala con mayor riesgo de ocurrir PTSD luego de experimentar un evento traumático. No tenemos tiempo para hablar sobre algunos otros de estos mecanismos. Sin embargo, quiero enfatizar que el trauma infantil no solo impacta el desarrollo de la amígdala. Hemos visto efectos de este tipo de experiencias durante los primeros años de la vida que son peligrosos en muchas otras regiones del cerebro, como el hipocampo, la región del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria, la corteza prefrontal, la red parietal frontal, que son regiones del cerebro que participan en las funciones ejecutivas y la toma de decisiones, y la red de horquilla frontal, que es un conjunto de las regiones involucradas en el procesamiento relacionado con la recompensa. Y vemos que los cambios en estos sistemas cerebrales ocurren consistentemente en los niños que han estado expuestos a un trauma y a su vez se asocian con un riesgo posterior de problemas de salud mental como depresión y ansiedad, así como dificultades en el aprendizaje y la memoria y el rendimiento escolar deficiente, lo que sugiere que estos cambios en el desarrollo cerebral que ocurrieron después del abuso sexual infantil son una vía a través de la cual ese entorno inicial está contribuyendo al riesgo de problemas de salud mental más adelante. Quiero enfatizar que los riesgos para la salud que están asociados con el abuso sexual infantil no se dan solamente en el dominio de la salud mental. Vemos un patrón muy semejante cuando analizamos el riesgo de problemas de salud física en adultos. Les mostraré datos que no provienen de mi laboratorio, son del estudio clásico de experiencias adversas en la infancia, donde analizaron la cantidad de adversidades diferentes que experimentó un infante y la probabilidad de que tuviera problemas crónicos de salud física en edad adulta, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otros. Y ves exactamente el mismo patrón que les mostré para la salud mental. A medida que se acumula la exposición a la adversidad, también lo hace el riesgo de enfermedades crónicas en edad adulta. Ahora bien, quiero terminar hablando sobre un mecanismo potencial que podría explicar este vínculo entre la adversidad durante los primeros años de vida y los problemas de salud física más adelante en la vida. Ahora bien, es probable que este riesgo esté sujeto a la influencia de muchas vías diferentes, como cambios en los comportamientos de salud, cambios en los sistemas fisiológicos del cuerpo que responden al estrés, como el HP, cambios de exceso en el sistema inmunológico y muchos otros. De lo que voy a hablar es de una ruta potencial que ha llamado la atención en años recientes como un mecanismo potencial que vincula la adversidad durante los primeros años de vida con la amplia gama de problemas de salud física con los que esto los ha asociado. Específicamente que la exposición a traumas en etapas iniciales de la vida parece acelerar el ritmo del envejecimiento biológico en múltiples sistemas del cuerpo. Así que les voy a mostrar un par de ejemplos de mi laboratorio. Entonces, primero, nuevamente de una encuesta representativa a nivel nacional, hemos notado que el grado de exposición a trauma en los primeros años de vida predice una edad menor para llegar a la pubertad en las niñas, de modo que las niñas que han estado expuestas a múltiples eventos traumáticos
Llegan a la pubertad significativamente antes que sus pares que nunca han experimentado un trauma. Hemos replicado este efecto no fijándonos en la edad a la que llegas a la pubertad, sino en la rapidez con la que pasas por la pubertad en relación con tus compañeras. Y lo que se ve es que a medida que aumenta la exposición al trauma, también lo hace el grado de avance a través de la pubertad en relación con su edad, lo que significa que los infantes que han estado expuestos a trauma envejecen más rápido en términos de desarrollo de la pubertad que sus compañeros. Y lo que es sorprendente es que vemos el mismo efecto cuando observamos los parámetros del envejecimiento celular. Estos son marcadores biológicos que indican esencialmente qué edad tienen las células de su cuerpo y qué tan rápido envejecen. Y lo que vemos es exactamente el mismo efecto que los niños que han experimentado un trauma. Tienen células que están envejeciendo a un ritmo más rápido que las de sus compañeros que nunca han experimentado un trauma. Envejecen más rápido de lo que cabría esperar dada su edad cronológica. Y quiero enfatizar que hemos visto estos efectos no solo en estudios de mi laboratorio, sino también en un metaanálisis que incluyó a más de 100.000 niños y adolescentes. Y lo que se ve en muchos estudios centrados en el desarrollo de la pubertad es que los niños que han estado expuestos a traumas exhiben este patrón de desarrollo biológico acelerado. Llegan antes a la pubertad y pasan por la pubertad más rápido que sus compañeros que nunca han experimentado un trauma. Y aunque se han realizado menos estudios sobre parámetros de envejecimiento celular, vemos exactamente el mismo patrón que, nuevamente, en los estudios que se han realizado, vemos consistentemente este patrón de envejecimiento acelerado que incluso en parámetros de envejecimiento celular, parámetros de que tan rápido envejecen las células de nuestro cuerpo, vemos un desarrollo acelerado o un envejecimiento biológico acelerado en los niños que han experimentado un trauma en comparación con los que no lo han hecho. Así que quiero enfatizar que este patrón de envejecimiento biológico acelerado está asociado con el riesgo de problemas de salud mental, así como con problemas de salud física, incluyendo cosas como depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Pero críticamente, estos patrones de envejecimiento celular acelerado están asociados con el riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer e incluso mortalidad prematura, lo que sugiere que puede haber una ruta clave a través de la cual experiencias como el abuso sexual infantil y otras formas de trauma contribuyen a una amplia variedad de problemas de salud física más adelante en la vida. Así que quiero terminar brevemente con una nota más positiva, aunque falta tiempo para hablar de esto en detalle. Quiero enfatizar que algunos de los mecanismos que he enfatizado en esta charla, que vinculan las experiencias de abuso sexual y otras formas de adversidad con problemas de salud más adelante en la vida, nos ayudan a señalar las posibilidades de una intervención temprana. No hay tiempo para hablar en detalle, simplemente diré que muchos de los mecanismos que han surgido en nuestra investigación y la de otros laboratorios nos han conducido a nuevas ideas sobre cómo podemos concebir intervenciones a tiempo para prevenir la aparición de problemas de salud en niños que han experimentado abuso sexual y otras formas de adversidad. Aunque estas experiencias están fuertemente relacionadas con los resultados de salud mental y física, se está realizando una investigación activa a fin de descubrir cómo podemos intervenir antes y de manera más efectiva para prevenir estos problemas. Así que muchas gracias por su tiempo y atención, así como por la invitación. Buenos días. Mientras que estoy grabando este mensaje, mi hijo está jugando felizmente en su dormitorio, imaginándose mundos más allá de mi comprensión. El regocijo y el amor que siente es reforzado por la convicción de que está seguro, protegido por sus padres que lo aman, valoran y no le causarán ningún daño. Como defensora de los derechos del niño, estoy en conocimiento de que ese no es el caso de todos los niños. La seguridad del niño no está siempre garantizada y muchos sufren abuso sexual, muchas veces a manos de aquellos que deberían estar protegiéndolos. Quiero enfocar mis pensamientos en el día de hoy en uno de los grupos más marginalizados de niños, los que se encuentran en situaciones de conflicto bélico y guerras civiles, como los niños asociados con los grupos armados o los que son forzados a huir de sus hogares y albergues, tales como los refugiados, desplazados internos y quienes solicitan asilo. A menudo, ocultos de nuestra vista, pueden haber sido secuestrados o estar viajando sin compañía, constituyen uno de los grupos más vulnerables y son blanco fácil para el abuso y el tráfico sexual. UNICEF estima que a fines de 2018 había 31 millones de niños desplazados de sus hogares por la fuerza.
Esto incluye 13 millones de refugiados y más de 17 millones de desplazados en sus propios países. Mientras que los niños representan una tercera parte de la población mundial, constituyen 50% de los refugiados en el mundo. Además, UNICEF estima que hay más de 300.000 niños asociados con grupos armados en cualquier momento. Muchos morirán en el curso de esa asociación, algunos serán liberados o se escaparán. La mayoría tienen historias horribles que contar, historias de abuso sexual, mental y físico, de cicatrices que llevan en sus cuerpos y en sus jóvenes corazones y almas. Estas son cifras abrumadoras. El simple potencial de esta agresión violenta de sus cuerpos y espíritu es un desafío. Escuchando una historia tras otra nos permite recoger historias de los que pudieron escapar de la violencia y persecución. Mientras que escuchamos las historias de los refugiados, oímos las palabras violación, tortura, humillación, dolor, heridas y daño una y otra vez. También oímos las palabras vergüenza, evasión, soledad y desesperanza. En Tesos entendemos que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de retener esas historias en un lugar seguro, pero aún más, al narrar y compartir esas historias, podemos ayudar a convertir la narrativa del abuso físico y sexual, así como la explotación de las víctimas infantiles, en historias de sobrevivientes y de niños y adultos empoderados para sanar a pesar de lo anterior. Hoy voy a compartir con ustedes cómo el narrar y compartir las historias tiene la capacidad de ayudar a educar y abogar por la prevención y al mismo tiempo alentar a la curación. Las breves historias presentadas aquí reflejan específicamente la crisis de los Rohingya, aunque sus lecciones son un eco de muchas otras situaciones en las que los niños se encuentran desprotegidos y expuestos al abuso sexual, incluyendo los campamentos de tránsito de refugiados, centros de detención, hogares de acogida y a veces sus propias casas. Vi a mi padre después de que lo dispararon. Se llevaron a mis niños y me violaron. Yamila, 19 años. Esta es una de mis 4 hijos. 3 soldados se robaron a mis 2 hijos. Me violaron y ahora estoy embarazada. Shubika, 17 años. Mi esposo rechaza el hijo que di a luz. Shubika, 17 años. Nadie se casará conmigo porque me han violado. Yanuka, 14 años. Los soldados me encontraron escondida, me ataron de pies y manos, me arrastraron, me violaron y me quedé embarazada con este niño. Rohima, 19 años. Estas son solo 4 de las 350.000 mujeres Rohingya, todas comparten la misma historia. ¿Qué hemos aprendido de esta historia? Cuando Tesos fue al campamento de refugiados de Coxbar, las mujeres y los niños se ponían en fila para compartir sus historias. Para muchos era la primera vez que hablaban abiertamente de su tragedia y dolor. A medida que escuchábamos sus historias, los ayudamos a romper las cadenas del silencio, un paso necesario para la protección y recuperación. También aprendimos a leer cómo reconocer los signos del abuso. Los narradores le dijeron a nuestro equipo que una vez que la historia es contada, hay un nivel de rendición de cuentas hacia ese sobreviviente que compartió y nos confió su historia, un llamado a la acción. Cuando compartimos las historias con otros, creamos conciencia y así ayudamos a educar sobre un tema muy incómodo. Al luchar por los sobrevivientes, en última instancia, abogamos por compartir sus historias de valentía, además de las lecciones que proporcionan información para el desarrollo de herramientas más eficaces y mecanismos de protección y prevención adaptados a la situación en particular en la que se encuentran los niños y que puedan estar disponibles fácilmente para ellos en sus comunidades y escuelas.
En 2014, Regana Wahan recalcó que a las mujeres y a los niños se les representa por lo general como víctimas indefensas de los conflictos armados. No obstante, las consecuencias de la tal descripción o representación simplista demuestran ser muy adversas para su identidad y voluntad. En vez de reconocer plenamente su valentía y fortaleza en los conflictos civiles y situaciones bélicas, su rol y voces son ocultadas y sofocadas. En consecuencia, no son ni considerados ni se les otorga ningún rol en la toma de decisiones críticas para el futuro. El próximo video que les mostraremos habla de las parteras en el Bazar Cox y nos muestra que podemos empoderar a quienes corren un alto riesgo de manera que puedan controlar su historia en vez de permitir que la historia controle sus vidas. Nos encanta ser parteras desde el fondo de mi alma. Nos encanta ser parteras desde el fondo de mi alma. Desde el fondo, desde el fondo, desde el fondo de mi alma, desde el fondo, desde el fondo, desde el fondo, desde el fondo de mi alma. En 2013, la Fundación Hope comenzó a formar a una clase de 30 parteras. Más estudiantes fueron seleccionadas cuando se difundieron las noticias del programa, todas ellas de la zona de Cox Bazar. La oportunidad les ha ofrecido a esas niñas de los distritos más pobres del país una oportunidad de construir su futuro. La idea es que después de la graduación, ellas lleven su conocimiento a sitios remotos de Bangladesh, donde la necesidad de cuidados maternales es crítica. Casi 90% de las mujeres locales dan a luz en sus casas. La falta de trabajadores cualificados de la salud hace que las parteras jueguen un papel vital. Esto se volvió más obvio en 2017, cuando los Rohingya empezaron a huir de las atrocidades militares en Myanmar. A los 6 meses, casi 1 millón empezaron a establecer un campamento no lejos del Hospital Hope del FNUP para mujeres y niños, donde algunas de las parteras se desempeñaban. A todos aquellos que lo necesiten, lo mejor que pueda. Como partera, defenderé de cualquier acción que pueda perjudicar la calidad de vida o la salud de aquellos a los que asisto. La vasta mayoría de los recién llegados eran mujeres y niños con más del 40% menores de 12 años. Desde haber visto aldeas reducidas a cenizas hasta parientes asesinados, los errores de los que fueron testigos son inimaginables. Muchas de las mujeres y niñas habían sido violadas, dadas por muertas o a menudo embarazadas. La mayoría de ellas han sido desde ese momento evadidas por las familias. Ahora, esas mujeres y niñas desamparadas llaman hogar a Cox Bazar. Sin embargo, sus problemas están lejos de ser superados. Muchas siguen luchando contra el abuso sexual, cayendo en las garras de habitantes del campamento o incluso de sus propios parientes. La necesidad de las parteras nunca ha sido mayor. Gracias a ellas, finalmente se vislumbra esperanza en el horizonte. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo hoy. En el fondo de nuestro corazón, creo que algún día vamos a vencer. En el momento de la filmación, Bangladesh estaba en proceso de formar a 500 parteras a través del programa para el diploma de partería de base comunitaria. En los 30 años que les quede de carrera, ellas reducirán la mortalidad maternal de 194 a 35 por cada 100.000 mujeres y la mortalidad infantil de 52 a 12 por 1.000 nacidos. Ellas estarán equipadas para salvar 36.178 vidas. ¿Cómo empoderaremos a los sobrevivientes y a las víctimas del abuso sexual para que controlen su historia? En todos los casos los empoderamos cuando les proporcionamos herramientas y recursos para poner en vigor la rendición de cuentas, habiendo implementado mecanismos eficaces para impedir y terminar con el poder del abusador sobre el niño. En algunos lugares esas herramientas y recursos existen. No obstante, como muestra la historia de las parteras, a menudo las víctimas no están en conocimiento de su existencia o tienen miedo de contactarlas.
Tío Sos ha sido testigo que al compartir la historia, los sobrevivientes y víctimas se ponen en conocimiento de su propia fortaleza. Como resultado, el fortalecer al sobreviviente que tiene la valentía y el conocimiento de cómo terminar con su situación es un paso valioso hacia el empoderamiento. Finalmente, empoderamos cuando cambiamos la narrativa, proporcionando oportunidades para el futuro, de independencia del perpetrador y con la oportunidad de crear un fin para la historia de la víctima, de felicidad y relaciones amorosas en el futuro. Empoderamos cuando hacemos a las víctimas capaces de convertirse en sobrevivientes y que cuando compartan sus experiencias se vuelvan sanadores de alguien más. Cuando Tesos entrevistó a los trabajadores del Hospital Hope Faith Purcell, la coordinadora del programa del Hospital de Campo, Hope, dijo, realmente sigue habiendo esperanza aquí, lo que es increíble y solo nos demuestra lo inimaginable del espíritu humano. Esta última historia que compartiremos se origina en la resiliencia. Los niños son los primeros en ver la magia y los últimos en perder la esperanza. Elizabeth Benson Thayer. El informe preparado por UNIFEM en 2002 manifestó que la violencia extrema que mujeres y niños sufren durante los conflictos no se origina solo en las condiciones bélicas, sino que está directamente relacionada con lo que existe en sus vidas durante los tiempos de paz. En mi investigación y trabajo de campo he aprendido dos lecciones importantes. Primero, como mostró el video, que el espíritu de los niños es lo más increíble y resistente de todos. Y segundo, que la resiliencia y la fortaleza no son excusas para que suceda el abuso. Hay una mayor necesidad de que los agresores rindan cuentas, ya sea actores individuales o grupos organizados. Estoy muy convencido de que cualquier cosa en una cultura que perpetúa la violencia sexual en tiempos de paz tiene que ser modificada. La educación, concientización y empoderamiento de los sobrevivientes para que compartan sus historias sin avergonzarse, ser evadidos o excluidos por la familia y la sociedad es la lección más crucial que tenemos que implementar. Podemos ayudar a las víctimas del abuso sexual de ayer para que cambien las reglas del juego de mañana. Cada víctima de abuso sexual es un sobreviviente y cada historia de ese sobreviviente tiene poder para derribar el trauma, fortalecer la resiliencia, concientizar, promover la rendición de cuentas y enseñarnos lecciones finales para la creación de mecanismos apropiados de recuperación. Como refugiada, como madre, y como defensora de los derechos del niño, pido a todos que escuchemos con atención y actuemos en consecuencia, de manera que cada niño tenga la oportunidad de imaginar y crear mundos que van más allá de nuestra comprensión, seguros e indemnes. Gracias por haberme escuchado. Hola, mi nombre es Asher Lipner, soy sociólogo clínico de Brooklyn, Nueva York, y me especializo en tratar gente que sufre de adicciones sexuales y sus parejas que a menudo sufren del trauma de la traición. Muchos de mis pacientes han sufrido el trauma del abuso sexual infantil en su infancia. Para seguir con el tema de hoy, de esta conferencia, me gustaría hablarles de las formas en las que el trauma afecta al desarrollo de la vida religiosa y espiritual de los niños y también en las que la sanación, usando el afrontamiento religioso y creer en Dios, pueden ayudarlos a recuperar su vida espiritual y en la sanación del trauma. Ahora sabemos que el abuso sexual infantil es una pandemia a la que ningún país, ninguna nación, ninguna religión es inmune.
En los últimos 20 años ha habido extensiva investigación sobre los impactos del trauma, no solo psicológicamente, sino además físicamente. Hoy se puede demostrar por escaneos cerebrales que el trauma afecta el funcionamiento del cerebro y el resto del cuerpo. Ha habido nuevos métodos de tratamiento que han sido diseñados para ayudar a la gente no solo a sanar los efectos del trauma mentalmente, sino además en sus cerebros y sus cuerpos. Sobre lo que no ha habido mucha investigación es sobre la forma en la que los afecta espiritualmente. ¿Cuáles son algunos de los impactos espirituales del abuso? Muchos sobrevivientes dicen que sienten que la vida tiene poco propósito y significado para ellos. Se cuestionan quiénes son, hacia dónde van, si realmente importan. Piensan que son malvados. Sufren cambios en el sistema de creencias, se sienten desalmados y muchos dejan de practicar su fe. No es sorprendente que la bibliografía científica se refiere a menudo al abuso sexual como el asesino del alma. En mi comunidad, la judía ortodoxa, se ha documentado que un alto porcentaje de las muchas personas de por lo menos esta generación que han dejado el judaísmo, abandonado su comunidad de fe y su fe, han sido abusados sexualmente. El trauma no es algo inusual para los judíos y también ha habido estudios sobre el holocausto y aquí también se demostró que mientras que algunas personas se sintieron más cerca de Dios y se acercaron a Dios y usaron su fe para ayudarse a sobrevivir, otros de los sobrevivientes se sintieron tan traumatizados que abandonaron por completo la religión. Muchas de las personas que eran religiosas antes del holocausto y sobrevivieron, abandonaron la religión y no pudieron expresar o incluso no sintieron ninguna conexión con Dios. Muchos se preguntaban dónde estaba Dios cuando lo necesitaba. Muchos de los niños abusados sexualmente se culpan por lo que pasó. Esto les ayuda a sentir algún elemento de control. Después de todo, si soy yo el que causó eso por ser malo, puedo volverme bueno y evitar que suceda otra vez. Además, les permite sentir que el perpetrador, que a menudo es alguien en el que confían, un miembro de la familia, maestro, entrenador, o rabino, o cura, o vecino, sigue siendo bueno. Entonces tienen que responsabilizarse de esa maldad e internalizarla. Esto puede causar serios problemas a las personas en sus relaciones. De hecho, esto explica en gran medida el fenómeno de que las víctimas del abuso a menudo se involucran en relaciones más abusivas durante sus vidas y repiten el trauma en sus relaciones. También explica por qué las víctimas de abuso infantil desarrollan una imagen de Dios que no es amoroso, sino abusivo y vengativo. Otro problema al que se enfrentan los niños religiosos cuando se los ha abusado es que a ellos se les enseñan valores acerca del sexo en los que el sexo no es solamente una experiencia física y emocional. Para los que creen en Dios, el sexo tiene un elemento de santificación y espiritual que experimentan también, que el acto tiene que ser santificado. Se supone que el deseo sexual tiene que ser controlado y el sexo tiene que darse solo dentro de una relación de amor y compromiso, mientras cuando a los niños se les roba el sentimiento de pureza, inocencia y virginidad a través del abuso sexual, les causa una confusión y dolor tremendos. Además, el abuso sexual infantil puede crear síntomas en los jóvenes de una preocupación precoz con el sexo
o sea, pensamientos obsesivos acerca de sexo y comportamiento sexual que puede ser compulsivo o abusivo. Masturbación, pornografía, lo que crea en los niños religiosos un gran sentimiento de vergüenza. Los niños se preguntan, ahora que he tenido una experiencia sexual y ya no soy virgen, ya no soy puro, quiere decir que Dios me ve como manchado, que ya no soy sagrado, nunca voy a ser capaz de disfrutar de una vida sexual sana y espiritual. Mientras que la investigación demuestra que la religión y creer en Dios pueden ayudar a la gente a sobrellevar el estrés y el trauma, la pregunta es, ¿qué podemos hacer los terapeutas para promover una experiencia religiosa sana? Para que los sobrevivientes tengan la libertad de acceder a los aspectos humanos de la vida religiosa. Un modelo de curación psicoespiritual puede encontrarse en los programas de 12 pasos, que son en general parte del tratamiento o psicoterapia adjunta que se usan para todos tipos de adicción. Millones de personas de todo el mundo se beneficiaron de esto, desde alcohólicos anónimos, adictos sexuales anónimos, overeaters anónimos, jugadores de azar anónimos, narcóticos anónimos, etc. Los sobrevivientes de abuso sexual y su trauma tienen más probabilidad de volverse adictos en el futuro y muchos de ellos participan en estos programas de acogida y se sanan. No obstante, es difícil para muchos sobrevivientes del trauma porque una parte del programa de los 12 pasos es creer en Dios, creer en un poder superior y se ve a la adicción como un problema espiritual que necesita al poder superior para sanar. Los sobrevivientes del abuso sexual tienen que reconocer que Alcohólicos Anónimos no pertenece a ninguna denominación religiosa en particular y que todo lo que se recomienda es que la gente desarrolle una relación con Dios a medida que llegan a conocerlo y que no tiene que ser una forma particular, que el poder superior puede tomar una definición que puedan desarrollar y crear ellos mismos. Los terapeutas están a menudo en la mejor posición para ayudar a los sobrevivientes a cambiar su percepción de Dios. Después de todo, la terapia crea una relación íntima con la figura de autoridad cariñosa. Dentro de esta relación, quizás por primera vez, los sobrevivientes sienten que hay alguien que les cree, los acepta, los acompaña y honra y entiende su dolor y experiencia. Esto puede ser muy curador y dentro de la relación muchas de las emociones que los sobrevivientes de trauma sienten por las relaciones abusivas pasadas se van a desarrollar durante sus interacciones con el terapeuta. Ellos van a probar al terapeuta, a veces lo van a idealizar, lo que se llama la transferencia de Dios. Y trabajando y aprendiendo a confiar en el terapeuta, ellos desarrollan nuevas destrezas para experimentar relaciones y seguridad. También se ha utilizado la terapia cognitiva para gente que tiene opiniones distorsionadas de Dios, que se han distorsionado debido al trauma. La idea de esta terapia cognitiva, y recientemente hubo un artículo denominado Hablando de Dios con sobrevivientes del trauma, es que se alienta a los pacientes a meditar y desafiar sus pensamientos que son irracionales. Uno no trata de convertirlos, no importa a qué religión pertenece el terapeuta o si siquiera es religioso. Lo que se trata de hacer es que dentro de su propio sistema de creencias, su propia tradición, su propia teología, de la doctrina de su teología, muchos sentimientos que les hacen pensar en Dios son irracionales y no tienen sentido. Desafiando estos pensamientos y
usando en realmente su propia enseñanza religiosa y pensando en qué significa, pueden cambiar a menudo su percepción y la forma en la que ven a Dios. No obstante, para muchos sobrevivientes del trauma, no es suficiente usar el método cognitivo, porque lo que el trauma puede hacer es separar los sentimientos y emociones de los pensamientos de las personas. Hay evidencia de los escaneos cerebrales de que la comunicación de los sentimientos traumáticos durante las experiencias traumáticas y los recuerdos de las experiencias traumáticas, la comunicación entre los lados derecho e izquierdo del cerebro, la mente racional y la emocional, está debilitada y es difícil procesar los sentimientos mediante el uso del pensamiento lógico. No obstante, los terapeutas pueden ayudar mediante la conversación a los pacientes traumatizados a asimilar sus sentimientos acerca de Dios a través de la expresión de sus sentimientos. Se disminuye la intensidad cuando hablan acerca de ello y se puede crear una catarsis que finalmente puede hacer que se sientan menos agobiados por sus emociones y más capaces de pensar racionalmente. Es difícil hablar de Dios. Pueden sentirse avergonzados de sus dudas y sentimientos de enojo. Pueden sentir temor de ser castigados por expresar su enojo hacia Dios. Pueden sentirse incómodos y vulnerables hablando de la desesperación en la que están por sentirse abandonados por Dios. A algunos pacientes les ayuda la recomendación de escribir en lugar de hablar. Uno de los ejercicios que los sobrevivientes del trauma consideran de ayuda es escribir cartas a sus abusadores, cartas que nos envían. Se llaman las cartas que nos envían, donde expresan su enojo y dolor sin el temor a la reacción, porque no van a enviar esa carta. Entonces pueden hacer que sus pacientes envíen cartas a Dios. También el juego de roles, como el psicodrama, incluyendo a Dios y otros temas religiosos. Invitar a Dios a la terapia usando la silla vacante, que es una terapia gestalt en la que uno se enfrenta cara a cara con Dios, se sienta con Él y mantiene una discusión. Uno se imagina qué diría Dios en respuesta a sus sentimientos. Esta puede ser una forma creativa y expresiva de meditar acerca de la relación que uno tiene con Dios. En conclusión, el objetivo de esta conferencia, como lo entiendo, es comenzar un diálogo que conduzca a más investigación, comprensión e implementación de las formas de llevar sanación y seguridad a las comunidades de fe. En este esfuerzo necesitamos cerciorarnos de abordar el daño causado a la vida espiritual de los fieles religiosos y encontrar formas en las que la fe puede ser un elemento de curación del trauma. Esto ayudará a los sobrevivientes del abuso sexual a superar su trauma y ser capaces de vivir una vida plena, sana y feliz, esa que Dios quiere para ellos. Esta conferencia se grabará ahora. Bienvenido, soy Monseñor Steve Rossetti y hablaré hoy sobre sanidad espiritual y abuso sexual infantil. Creo que este salmo capta bien el efecto religioso en un sentido religioso. Oh Señor, cuando tengo miedo, deposito mi confianza en ti. Confío en Dios, no temo. ¿Qué me puede hacer la mera carne? Un sentimiento religioso es más que simplemente creer intelectualmente en algunas ideas. Sí, creemos en Dios como cristianos, creemos en Jesús como Señor y Salvador, pero es más que una simple idea, es una confianza en Dios, confianza en otros, confianza en uno mismo. Creemos que Dios es amoroso y que me cuidará. Confío en esta comunidad de fe. Tengo confianza también en mí mismo, en que soy digno de ser amado y digno de confianza.
aprendemos esta confianza en los primeros años de nuestra vida. Hice un estudio en el que comparé a aquellos que tenían buenas relaciones con sus padres y madres y aquellos que no las tenían, y no es extrañar que aquellos que crecieron con una conexión positiva con sus padres y madres resulte más probable que como adultos confíen en Dios. Así es que aprendemos esta confianza en Dios y en la comunidad a una edad muy temprana de aquellos adultos que nos cuidan. Y tristemente, cuando esto es traicionado, podemos ver cómo dañará muy probablemente la confianza en Dios. David Finkelhor y sus asociados reunieron algunos resúmenes de los tipos de traumas de abuso sexual infantil. Quiero enfocarme en 2 de estos 4. Hablaron de traición y de ser estigmatizados. Los que han sido abusados de menores habían confiado en adultos y esta confianza fue violada. Y no es extrañar que uno de los problemas reales para quienes han sido víctimas como menores sea aprender una vez más, leer, confiar otra vez, confiar en otros, confiar en Dios, confiar en sí mismo. Y si lo logran, conduce a un sentido de aislamiento, porque la confianza es un bloque de construcción de todas las relaciones. Y creo que es una de las peores secuelas, si ustedes quieren, de trauma de abuso infantil, en romper la confianza de alguien. Y en segundo lugar, tan importante como ser estigmatizado, aquellos que han sido molestados sexualmente de menores a menudo tienen un sentido de culpa y vergüenza. Algo está mal conmigo, tienen bajo autoestima y pueden convertirse en tendencias suicidas, personas deprimidas. ¿Qué pasa conmigo? Que esto terrible me sucede. A veces los perpetradores les dirán que era su culpa y tristemente a veces las comunidades lo reforzarán en la segunda lesión cuando dicen que eras responsable del abuso que sufrías, que puede ser un terrible mensaje. Así es que vemos que el abuso sexual infantil puede fracturar su capacidad de confiar, así como su autoestima y confianza en otros también. Así es que las cuestiones fundamentales pueden surgir en la mente de aquellos que han sido victimizados. ¿Dónde estaba Dios? ¿Es Dios realmente digno de ser amado? ¿Es amoroso? ¿Es protector? Allí tristemente su experiencia sugeriría que tal vez no. Y tal vez yo soy digno de ser amado. Esto es algo fundamental. La gente dice, sí, Dios te ama, pero para las personas que han sido victimizadas a menudo se siente que no es posible que ellos sean amados y ellos piensan, ¿por qué me amaría Dios? Quiero decir, ¿cómo puede ser esto? Tienen dificultades para crearlos comprensiblemente. En realidad yo hice un estudio para investigar esto, comparé 3 grupos de personas. El grupo 1, los que habían sido abusados como menores de edad. El grupo 2, los que habían sido abusados como menores, pero no por un sacerdote. Y el grupo 3, los que habían sido abusados por un sacerdote, particularmente si el autor era un sacerdote, tenía más posibilidades de tener menos confianza en Dios, menos confianza en la iglesia y, por supuesto, menos confianza en el sacerdocio. Así que podemos ver que este evento traumático para todas las víctimas de abuso tiene algún impacto negativo en su conexión con Dios, la iglesia y la comunidad religiosa y el sacerdocio. Pero especialmente si el autor es un líder de su comunidad, y las iglesias tienen que ser muy sensibles a esto y tienen que ser muy conscientes de este hecho, que este tipo de acción mala puede robar a la gente de su conexión espiritual con la iglesia y con Dios. Este trauma no es simplemente para el que victimizó a la víctima primaria, sino que también hay víctimas secundarias y el trauma se va agrandando cada vez más. Sí, hay una víctima principal, por supuesto, pero luego cuando trabajas con familias de víctimas, a veces te das cuenta de que están casi igualmente traumatizadas y en realidad hubieron muchos casos en los que están más traumatizadas, que la víctima, él mismo o ella misma puede seguir adelante y encontrar algo de curación, mientras que las familias de las víctimas a veces están muy atascadas y por supuesto afecta a las comunidades parroquiales donde ocurrió el abuso, a las diócesis y a toda la comunidad de fe. Así es que este trauma de que hablamos, de ruptura, que rompe la confianza y puede extenderse a toda la comunidad y tiene que ser tratado.
De nuevo hice otro estudio para investigar esto y encontré que era verdad. Comparar que 3 grupos de personas, esto se hizo a principios de los 90. Antes había una amplia cobertura de los medios de comunicación sobre el abuso en la sociedad y el grupo de la iglesia. El grupo 1, aquellos que no sabían de que los sacerdotes habían sido acusados de abuso. Grupo 2, los que sabían que los sacerdotes habían sido acusados de abuso sexual en su diócesis. Grupo 3, aquellos cuyo propio pastor había sido acusado de abuso sexual. Por lo tanto, percibimos que el abuso cada vez ronda más de cerca. La hipótesis era que mientras más abuso cercano hubiera, la confianza había en la iglesia se fracturaría. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Esta estadística es impresionante. Aquellos que no sabían de los abusos de la iglesia tenían un grado de satisfacción del 63%. Bajó a la mitad si su propio pastor había sido acusado y disminuyó marcadamente si algunos sacerdotes de la diócesis habían sido acusados. Se puede ver que bajó drásticamente su conexión y satisfacción con la iglesia. Lo mismo se aplica a los sacerdotes que estaban conectados con otros sacerdotes en general. Pueden confiar en nuevos clérigos recién llegados. Bueno, si han sido expuestos a abusar a menores de edad, la respuesta es mucho más difícil. Se puede ver que si llega un nuevo sacerdote, es más probable que se pregunten si él es alguien en el que puedan confiar, y si llega un nuevo sacerdote, se preguntarán si tiene problemas sexuales. De manera que su confianza en el clero obviamente también bajaría muy marcadamente. Hay muchas razones por las que esto es un problema. Una de las razones por las que es que para aquellos traumatizados, el hacer frente a una religión positiva está asociado con disminución de aflicción psicológica. Precisamente cuando están sufriendo un trauma de menor o incluso de vida adulta, la conexión con un sentido curativo de la religión, un sentido positivo, puede ser muy saludable para ellos. De modo que cuando ellos pueden involucrarse en un sentido de encontrar consuelo y apoyo en su Dios, en su comunidad de fe, encuentran un sentido en su teología y espiritualidad. Esto conduce a que muchos estudios han demostrado a un proceso de curación positivo, niveles más bajos de angustia psicológica y, por supuesto, el afrontamiento religioso negativo, ya sea creer que Dios va a ser una persona que los juzgue o los condene, o de alguna manera que yo sea un pecador horrible o que no sea una persona digna de ser amada. Estos tipos de afrontamiento religioso negativo están asociados con niveles más altos de angustia psicológica. Así es que precisamente cuando ellos necesitan su fe, cuando necesitan su espiritualidad, cuando necesitan el consuelo y el apoyo de Dios y la religión, se fracturan para muchos, porque tienen dificultad de creer en Dios, tienen dificultad de creer en su fe, tienen dificultad de creer en ellos mismos y tienen dificultad de que sean dignos de recibir amor. Es un desafío. Servimos para proporcionar cuidado psicológico para los que hayan sido victimizados, lo que es algo muy positivo, y tal vez alguna compensación monetaria, pero nos estamos acercando a ellos, estamos ofreciéndole estas posibilidades si las quieren. No lo forzamos, por supuesto, pero decimos, aquí hay algo que les queremos ofrecer si ustedes desean. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los acompañamos? A aquellos que han sido victimizados sexualmente por su propia comunidad de fe. Ciertamente no nos acercamos a ellos dándoles sermones, ni tampoco con enseñanzas, pero sobre todo escuchándolos y acompañándolos, caminando con ellos en su jornada de fe y experimentando su trauma con ellos. Parte de eso va a hacer que ellos estén molestos y tienen todo el derecho de estarlo. Fueron abusados, algo terrible les pasó. Fueron abusados y como comunidad de fe tenemos que escuchar a su ira y aceptarla. Y tal vez debamos estar molestos nosotros también que algo tan terrible les haya sucedido. Y cuando hablamos a los coordinadores de víctimas en nuestra diócesis en Estados Unidos, los vamos a escuchar decir que ellos siguieron a las víctimas durante los momentos de recelo y de ira.
a Dios y hacia la iglesia. Quiere decir caminar y aceptarlo y ayudarlos a encontrar paz, consuelo y confort. Nuestro llamado de acción, desarrollar programas positivos de apoyo espiritual para los victimizados y sus familias. No los obligamos, se los ofrecemos. Caminamos con ellos en su viaje, ofrecemos consuelo, apoyo, confort, para poder encontrar que eres una persona digna de ser amada y que Dios te ama y que tu comunidad de fe te da la bienvenida para que puedas encontrar la paz en tu corazón. Que Dios te bendiga.